conmigo, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apodo poderoso de mi fe. Mientras aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Los campos ya listos están, somos los obreros de su viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde el Sion de aquí.
la razón de nuestra alabanza en este lugar. La alabamos con nuestras manos y con nuestra voz, porque Él es el único digno de ser exaltado. Dilo conmigo al Señor. Oh, 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 oh. Una vez más con tu voz. Escucha y dilo en tu presencia. En tu presencia nos damos libres.
Dile, Señor Jesús, gracias mi Dios por tenernos en tu cuidado, Cristo. Gracias por tenernos, mi Dios, en tu protección, Señor. Mi Dios, queremos, mi Dios, agradarte en esta tarde, Dios. Queremos agradarte, Señor, que nuestra alabanza, mi Dios, pueda mover, Señor, algo en ti, mi Dios. Eres el Dios que todo lo puede, mi Dios. Dile conmigo: Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dile: Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y todo lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo todo el honor. Y tuyo es todo el honor. Dile: Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible,
siempre y siempre, Cristo. Presencia y al manifestarse tengo que llorar, y es que soy tan pequeño y al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Dile al Señor, no te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que
Señor y vamos a hablar de la fortaleza del Señor. Y el pasaje que ustedes pusieron en su programa es esta hermosísima promesa de el libro del profeta Isaías, que pertenece a la segunda parte del libro del profeta, donde dice, déjenme leerla por favor y ahorita comenzamos con esta discusión. Es el capítulo 40, pero quería leer un poco del 40 primero y ahorita cuando dice, no has sabido, 40:28, perdón, 40:28, y después leemos lo de el 41. Es una pregunta que hace el profeta: ¿no has sabido, no has oído que el Eterno es Dios, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Qué interesante. Me recuerda cuando dice, no duerme el que guarda a Israel. Y aquí dice, no se fatiga ni desfallece, sí, no desfallece, lo leí al revés, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y este pasaje me hacía que yo me hiciera una pregunta: ¿de dónde viene esta fuerza? Cuando el Señor promete que no desfalleceremos, que no nos fatigaremos, sino que continuaremos a pesar de las circunstancias. La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde vendrá esta fuerza? ¿De dónde vendrá la fuerza que el cristiano necesita para enfrentar la vida? En la mañana decíamos, hay una palabra que no podemos desprender de la palabra fortaleza, y es la palabra dificultad, porque la fortaleza se va a probar en medio de las dificultades, no cuando estamos tranquilitos y todo está bien. Y yo les leí algunas declaraciones que hicieron algunos hombres famosos, que ellos mismos descubren lo mismo, que la fortaleza es una característica que se va a expresar en medio de la dificultad. Así es que en la vida seremos golpeados por diferentes situaciones, pero tenemos la promesa del Señor, donde dice, los muchachos se fatigan y se cansan, aún los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Y después dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo tengo un cuñado que tiene, yo creo que alrededor de 70 años, tal vez un poco más, sí, yo creo que tiene unos 75, 76 años, y él ha dedicado toda su vida a trabajar en la sierra del estado de Veracruz, en México, y ha fundado muchas misiones en lugares donde no llega un carro. Yo iba con ellos en estas misiones cuando era joven y avanzábamos en una camioneta, llegaba el momento en que nos bajábamos y decían, ahora sí a caminar, y los que podían entrar a caballo entraban a caballo y los demás llegábamos como 4 o 5 horas después caminando, y ha fundado muchas misiones por allá. Fue su cumpleaños exactamente el 16 de septiembre y cuando lo llamé le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, mira, porque ellos siembran ahí todo tipo de fruta, es el estado de Veracruz, una tierra muy fértil, y me dijo, mira, quise plantar unos naranjos. Dijo, si me muero quiero que, así me dijo, ¿no? Quiero que mis hijos tengan con qué desayunar, ¿no? Y yo creo que hablaba del jugo de naranja. Dice, contraté a 2 peones y me puse a trabajar al parejo de ellos.
Y dice, ¿y qué crees? Pude. Dice, pude, me siento bien, me siento bien. Y me da gusto oírlo porque sé cuánto tiempo ha dedicado al servicio del Señor, cuánto ha caminado en medio de esas veredas con mucho calor y a veces sin comer. A veces terminábamos los servicios en la noche y regresábamos en la noche caminando, no sé, 6, 7 horas, ya llegábamos casi cuando iba amaneciendo, habíamos caminado mucho tiempo y ahí hay entre montañas y lugares de muy poco acceso, muchos hermanos que nunca serán famosos, nunca aparecerán en videos de esos. Ahora tenemos tantos videos de gente, ¿no?, que hace tantas cosas. Nunca aparecerán, nadie, tal vez solamente sabrán su nombre, aquellos hermanos que fueron directamente bendecidos por sus ministerios, pero están ahí caminando, como dice la Biblia, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan, porque dependen de las fuerzas del Señor. Y así hay muchos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que esperar en este año que comienza, porque termina un año, pero comienza el otro. Termina el año 39 y comenzamos para celebrar el 40 el próximo año. Y bueno, me emocionan estas palabras y me emociona pensar en tantos cristianos que se esfuerzan y que caminan y que no se fatigan y que van a dar hasta el último aliento de su vida para el servicio del Señor. Y ahí están, ahí seguirán, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene esta fuerza? ¿De dónde viene la fuerza que nos ha prometido el Señor? ¿En qué podemos esperar y de dónde nos podemos agarrar para decir que Dios nos dará fuerza hasta que terminemos la obra que Él nos ha dado aquí en la tierra? ¿De dónde viene? Y entonces, esto me llevó a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 16, pero déjenme leer mejor desde el 14 para que entendamos la idea completa. Es la oración de Pablo por la iglesia de los Efesios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, acuérdense lo que dijo primero, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿de dónde tendremos esas fuerzas para correr y no fatigarnos? ¿De dónde tendremos esas fuerzas para caminar sin cansarnos? Para terminar nuestra carrera con gozo, como dijo Pablo. Dijo, yo no hago caso de ninguna cosa. Y si me dicen que mi vida peligra, no me detengo. Quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. ¿De dónde vienen esas fuerzas? Y Pablo dice, yo oro por mi amada iglesia de Éfeso para que os dé el Señor o el Padre Celestial conforme, o sea, así como son sus riquezas en gloria, les dé la fortaleza en el hombre interior por su espíritu. Así es que la fortaleza del cristiano vendrá de una manera interna en el hombre interior y será por el Espíritu de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche y yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros y que tu Espíritu nos hable y nos fortalezca. Te pido por aquellos que han sentido que sus fuerzas se desvanecen, aquellos que se han enfrentado con una situación que dicen, esto es muy difícil, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? No se puede. Que en esta noche entiendan que la fuerza viene de tu Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Estaba leyendo acerca de las raíces de los árboles y encontré un dato que a mí me sorprende. Si usted sabe de árboles, a lo mejor va a decir que qué tarde lo estoy aprendiendo, pero escuche esto. Dice,
en los árboles más resistentes, como en un roble, se calcula que el peso de la raíz es el 70% del peso de la copa del árbol. ¿Es claro? La raíz pesa el 70% de lo que pesa la copa del árbol. Y dicen estos datos en los árboles, bueno, las raíces hacen una función de absorción del agua y nutrientes minerales que alimentan las ramas de los árboles. Y las raíces absorben agua, nutrientes que el árbol lleva por todos los conductos. ¿Y sabe cuál es una de las funciones principales de la copa del árbol? Tomar la energía del sol para generar el oxígeno que usted y yo respiramos. La iglesia genera o tiene que generar el oxígeno que el mundo respira. El aire puro, porque allá afuera no hay pureza. La pureza del ambiente en el que vivimos, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que vemos, de lo que oímos, la pureza del mundo tiene que ser soltada por la iglesia. Porque la iglesia, si comparamos a la iglesia con un árbol, que es una de las ilustraciones que hay en la Biblia, está absorbiendo de las raíces todos los nutrientes. Y con la luz del sol se genera, no entiendo mucho la ciencia, lo que llaman la fotosíntesis, que es esa absorción de la energía que libera el oxígeno. Para eso estamos en la tierra. Pero los árboles también se pueden debilitar. Aquí en la ciudad, o no digo en esta ciudad, digo en las ciudades, tenemos un problema, que dejamos crecer los árboles y después los árboles, las raíces de los árboles empiezan a aventar o a botar las banquetas, el pavimento, y entonces se le empieza a quitar la raíz, ¿verdad? Se le corta la raíz porque el pavimento se estaba levantando, se le corta la raíz porque ya echó la banqueta para arriba y luego la banqueta elevada es un peligro, la gente corre, la gente camina, la gente se cae y viene todo el problema. Entonces se le empiezan a quitar las raíces. Y cuando viene el viento, el árbol que estaba calculado por Dios, que tuviera una raíz que pesara por lo menos el 70% del peso del árbol para agarrarse a la tierra, se debilita y entonces se viene. La fortaleza de un árbol es debilitada cuando se le corta la raíz. Entonces, tal vez hay lugares donde los árboles aguantan huracanes, no en nuestras ciudades, porque se ha debilitado mucho. Se ha debilitado mucho. Y hay algunas ilustraciones que nos muestran, por ejemplo, una copa gigantesca de un árbol, y así de gigantesco como es el árbol, está la raíz extendida. La raíz es un ancla que abraza esa cantidad de peso y de masa, la agarra a la tierra y entonces el árbol resiste. Así es que, ¿de dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene la fortaleza del cristiano? Qué bonita canción escuchamos hace rato. He visto a Jesús sanar, he visto a Jesús levantar muertos, he visto a Jesús hacer milagros. ¿De dónde viene todo ese poder? De una iglesia que tiene una raíz por lo menos del 70% de lo que somos. Y como la iglesia es un árbol bien agarrado a la tierra, está soltando el oxígeno que purifica el aire
que respira el mundo. Si no hubiera árboles, no podríamos vivir. Y eso se espera que sea la iglesia, un roble que suelte oxígeno para que purifique las mentes y los corazones de todos los que vivimos. Esa es la labor de la iglesia. Y cuando yo fui a estudiar estos versículos, encontraba dos cosas importantes. Que primero, cuando Dios prometió fortaleza, nos dio los elementos para que echemos raíces en Él, a fin de que la firmeza que logremos en Cristo nos haga fuertes. Y Dios garantiza la fortaleza de los que se arraigan en Él. Por eso podemos correr sin fatigarnos. Y por eso podemos caminar sin cansarnos. Y por eso podemos atravesar la adversidad y la adversidad no nos derriba, porque estamos arraigados en Cristo. Pero dice Pablo, cuando Pablo ora por la iglesia, yo oro para que Dios le dé a la iglesia de los Efesios, así como es de grande la riqueza de la gloria de Dios, les dé el fortalecimiento en el hombre interior por su espíritu. Y entonces fui a buscar esta palabra, fortalecimiento, o el ser fortalecidos. Y encuentro una cosa, mi conocimiento de griego es muy básico, pero tenemos muy buenos diccionarios que nos ayudan. Y encuentro dos palabras que se traducen como fortaleza. La primera palabra que se traduce como fortaleza o como poder es la palabra, la palabra kratos. La palabra kratos es una de las palabras más populares para hablar de poder, pero encuentro que la palabra kratos, fíjense en esto, a mí me parece que es muy interesante. La palabra kratos, gracias, muchas gracias, es utilizada para hablar solamente del poder de Dios, como el todopoderoso, el único que tiene todo el kratos o todo el poder. Pero cuando la Biblia dice que la iglesia puede ser poderosa, usa esta palabra, que quiere decir que el único poder que nosotros podemos tener viene de Dios. Por lo tanto, solamente los que conocen a Dios pueden tener este poder. Hay quienes se jactan de tener poder político, poder económico, poder social, todos los poderes que se puedan inventar. Pero la iglesia tiene poder de Dios. Y eso la capacita para enfrentar la adversidad y no quebrarse. Pero recuerde que necesitamos estar arraigados en Él. Y que necesitamos, usando esa ilustración, por supuesto, el 70% de lo que somos, por lo menos, arraigados en Cristo. Quiere decir que nuestra vida tiene que estar cimentada en Él. Es un poder que viene de la forma en que nosotros lo conocemos, lo amamos, lo servimos, nos encantamos con Él, aprendemos de su palabra, le obedecemos, nos damos a Él y entonces somos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios y tenemos el kratos de Dios, el poder de Dios. Y no hay otro poder que nos interese, sino el poder de Dios. Déjenme ilustrarles esto. Leí en un libro esto que me pareció a mí muy interesante. El puente, ¿cuál es la ciudad? Se me olvidó de repente. El puente de Brooklyn en New York, que es el puente que conecta la ciudad de Manhattan con Brooklyn,
es tal vez el primer puente de ese estilo, son los puentes como el de San Francisco, que se construyó alrededor de 1883, me parece, es el año que se inaugura. Se decidió construir ese puente y se empiezan y la ciudad suelta dinero, ¿verdad? Dinero para que se construya el puente, millones de dólares para un puente tan importante. Habían pasado más de 2 años que se estaba trabajando en el puente y no había nada, nadie veía nada. Y decían, ¿pero qué no se dieron millones de dólares para ese puente y no se ve nada? Entonces empezaron los rumores hasta que los rumores llegaron a la prensa y los periódicos empezaron a publicar que no se sabía qué estaba pasando con el dinero, que los ingenieros seguían tomando dinero y que no se veía nada del puente y habían pasado 2 años. Entonces el ingeniero encargado de toda la construcción contestó públicamente y dijo, para todos aquellos que tienen duda de en qué se está empleando el dinero del puente de Brooklyn, quiero decirles una cosa, que la estructura que va debajo del agua, la que ustedes no ven, tiene que ser tan grande como la estructura que verán. Estamos trabajando en lo que no se ve para que lo que se vea no se caiga. Y dije, qué interesante. Lo que no se ve tiene que ser tan fuerte como lo que se ve. Y ahí debajo del agua, porque el puente atraviesa como una bahía, que es un puente muy, muy grande, ahí debajo del agua, los ingenieros construían la fundación para que el puente que fue inaugurado en 1883 todavía esté de pie. Una de las escenas que yo recuerdo del 9/11 es cuando ese puente, no sé si ustedes lo recuerdan, lleno de una multitud que corría de Manhattan y después de lo que pasó con las Torres Gemelas, el puente retacado de gente. No pudieron emplear los medios de transporte, ni el subway, ni nada, así retacadísimo de gente. La gente corría por el puente y el puente se tambaleaba. ¿No se caerá? Esperamos, porque la fundación es tan grande como lo que nosotros vemos. Así es que aquí donde no se ve, donde no vemos, a lo mejor usted ha caminado con el Señor ya muchos años y dice, no veo milagros, yo he sido obediente, yo he sido fiel, no veo, todavía no puedo entender lo que Dios está haciendo conmigo. Recuerde que lo que no se ve tiene que ser tan grande como lo que se ve. Así es que tal vez usted todavía no alcanza a ver la grandeza de lo que Dios está produciendo en su vida, pero si Dios está trabajando en el hombre interior, cuando se vea, ese hombre no se va a derribar. Pero Dios tiene que producir. Son las raíces que estamos echando en el Señor. Y dejemos que las raíces absorban todo lo que puedan de nuestro Dios, que absorban su palabra, que absorban su vida, que absorban su fuerza, que absorban la adoración, para que la copa del árbol suelte el oxígeno, que es lo único que puede purificar este aire que respiramos. Cuando la iglesia florece, la iglesia tiene que soltar la pureza de la vida. La iglesia tiene que ser el ejemplo de pureza, el ejemplo de un aire limpio, el ejemplo de una vida limpia en un mundo que confunde lo bueno con lo malo, y no nos derribaremos. Así es que Dios está construyendo dentro de nosotros las raíces y los cimientos para que lo que se ve no se caiga. Y no sé si usted puede sentir el poder de Dios. Y no sé si usted puede, a veces se pregunta, como yo me he preguntado, ¿qué estás haciendo? Todavía no veo, todavía no entiendo. Pero una cosa debemos saber, si usted está en el Señor está trabajando en lo que no se ve.
y el poder vendrá de Dios, no de nosotros. Después, la siguiente palabra, la primera era kratos. Acuérdense que dijimos, la palabra kratos solamente se usa hablando del poder de Dios. Y cuando la Biblia hace referencia al hombre o al cristiano fuerte, usa la palabra kratos. El cristiano puede tener poder de Dios porque Dios se lo concede. Solamente porque Dios se lo concede. Y lo estamos absorbiendo mientras echamos raíces en él. Pero después hay otra palabra, la palabra dunamis. El ser fortalecidos, kratos, en el hombre interior con su espíritu, para que nos dé él el poder de su espíritu. Esta palabra dunamis tiene un significado muy diferente. Esta es la palabra que se usa, yo creo que ustedes han oído este concepto en varias ocasiones, la palabra que se usa en Hechos 1:8 cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el poder explosivo, así se describe, como un poder explosivo, el poder que hace milagros, el poder que logra lo imposible, el poder que logra que las cosas que parecen imposibles se realicen porque la iglesia tiene el poder de Dios. Y entonces ese oxígeno que la iglesia suelta es el poder de Dios y la gente puede ver el poder de Dios. Y yo diría una cosa, en este año vamos a proponernos ver el poder de Dios. Vamos a buscar a Dios de tal manera que veamos el poder de Dios. Estoy hablando del oxígeno en forma simbólica. Estoy hablando del oxígeno solamente comparando lo que un árbol suelta en el aire y que lo purifica. Pero ese oxígeno entendido de manera espiritual es el poder de Dios que la iglesia suelta en la comunidad y la comunidad ve lo que está pasando en la iglesia. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Y esa es una iglesia que no se fatiga. Y esa es una iglesia poderosa que avanza. Y esa es una iglesia que no desfallece. Y esa es una iglesia que camina pero no se cansa. La iglesia que camina en el poder de Dios. La fortaleza viene del hombre interior. Y dice que somos fortalecidos. Colosenses 1:11. Y permítanme leer esta cita. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos con el kratos de Dios, el poder, conforme a la potencia, al dunamis de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Porque este es el poder que produce cosas, que genera cosas. Eso es una iglesia fuerte. Y voy a decirlo así, ese es el compromiso de Dios con su iglesia, que no se cansará y que no se fatigará y que seguirá adelante a pesar de las circunstancias. La iglesia no puede desmayarse. La iglesia no puede detenerse. No sé si han oído este dato, pero a mí me dan ganas de llorar cuando la primera vez que lo vi. Que en los Estados Unidos se considera que el país ya pasó por la era cristiana y los libros, incluyendo los libros de teología, consideran que los Estados Unidos está viviendo en la época post-cristiana, que ya pasó la época del cristianismo. Y yo no sé si hubo un presidente antes de Obama, pero al que yo recuerdo claramente, y tal vez todos lo recordamos, yo creo que fue el primero, no sé si hubo antes de él alguno, que dijo, América no es más un país cristiano. Quiero decirles que Europa, con estadísticas y todo,
y números y todo, se considera desde hace mucho que vive en una era post-cristiana. Las iglesias de Europa están vacías. Las iglesias de Europa, esos hermosos templos que construyeron los europeos, los transforman en condominios, en casas y las venden. Conocimos de hecho un cristiano que se dedicaba a vender antigüedades, iba a Europa y traía muchas antigüedades, y muchas de las cosas que él traía eran de las iglesias del siglo pasado o antepasado. Y yo le decía, pero ¿por qué hay tantas cosas de las iglesias que se venden como antigüedades? Dice, porque las iglesias quedaron abandonadas. Entonces, sillas, bancas, las iglesias, por ejemplo, que tenían como pilas de agua a la entrada, o pequeños altares o mesas, todo eso se vende como antigüedades porque las iglesias se vaciaron. Pero les voy a dar un dato que los va a alentar. Y esto lo he leído en muchos libros y he leído mucho en los últimos 2 años. Tal vez ese dato de post-cristianismo aplica a la iglesia americana, pero no a la iglesia hispana. Porque la iglesia hispana está creciendo en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Así es que no podemos permitir, si hablan del post-cristianismo, eso no puede aplicar a nosotros. Eso no debe aplicar a nosotros. La iglesia hispana tiene que ser más fuerte y más firme cada día. Esa es la promesa de Dios. Pero tenemos que echar raíces en Él. Tenemos que extender nuestras raíces. De otra manera seremos como árboles de ciudad en donde les están cortando alrededor para que no boten las banquetas. No resistirán si cortamos las raíces. Y si tenemos que volver a las raíces, volvamos a las raíces. Y si tenemos que volver al pasado, volvamos al pasado. Y si tenemos que volver a lo que hemos dejado, volvamos a lo que hemos dejado. Pero no perdamos nuestro arraigo en Dios y no permitamos que nuestras raíces sean cortadas, porque seremos como árboles de ciudad. Así es que este es un tiempo de extendernos como iglesia y decir, ese dato no aplica a nosotros, porque nosotros no estamos viviendo un post-cristianismo, sino estamos viviendo en avivamiento y nos extendemos adelante y nos extendemos más adelante cada día. Vienen elecciones, estamos preocupados y estamos alarmados y aún el Papa dijo, los 2 candidatos son evil, escojan al menos evil. Eso dijo, yo lo oí, así dijo. Estamos preocupados. Déjenme darles unos datos que espero que los animen. La iglesia cristiana de la Biblia comenzó de esta manera, y ustedes saben esta historia. Muy al principio, pero muy al principio de que ellos empezaban a predicar, se les prohibió que de cualquier forma predicaran o enseñaran en el nombre de Jesús. Y eso fue después de que ellos habían levantado a un paralítico. Vengan acá, esto no se puede hacer, queda prohibido. Empezó con una ley que les prohibía hablar, enseñar o de cualquier forma hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Gracias por su consejo, no podemos poner las leyes de ustedes en primer lugar, porque nosotros obedecemos a Dios en primer lugar. Y el primer año de la iglesia, del año 30 o 33 que Jesús ascendió al cielo, al año 100 se habían multiplicado por miles en casi todo el imperio romano, en el primer año. El año o el siglo que vino, el siglo segundo y el siglo tercero, fueron 200 años, súmele, de persecuciones imperiales. En todo el imperio romano se desató una furia contra el cristianismo y murieron miles, incluyendo algunos de los más distinguidos líderes y siervos de Dios de la iglesia primitiva. Policarpo y Justino
y muchos otros de ellos murieron como mártires. 200 años de persecución. Como decía el hermano Francisco en la mañana, yo creo que había muchos viendo que la iglesia se cayera, como aquellos que están contemplando que una casa que está en el mar se venga abajo. Así es que siglo segundo y siglo tercero de persecución furiosa contra la iglesia. Pero en el siglo cuarto, el impacto de la iglesia había sido tan fuerte y el crecimiento de la iglesia había sido tan fuerte que el emperador Constantino se convierte al cristianismo. La vida de él es un poco dudosa. Yo pienso que nadie se atrevió a discipularlo, por eso tuvo algunos problemas que algunos cristianos. La vida de él es controversial, pero hay un hecho que no podemos negar y la historia no lo puede negar, que Constantino se convierte al cristianismo, que pone el sello del cristianismo en las espadas de sus soldados y que declara el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué pasó entonces con las persecuciones del siglo I, del siglo II y del siglo III? ¿Saben qué pasó? Fortalecieron a la iglesia cristiana. Y en el siglo IV, el Imperio Romano es un imperio cristiano. Si hubo corrupción y algunos se aprovecharon de eso, eso es otro problema. Pero habían los cristianos impactado al emperador para el siglo IV. Y lo que viene después es un imperio cristiano. Hubo corrupción, hubo muchas cosas, pero siempre hubo. Y hay recientemente, o yo no sé desde cuándo, recientemente yo he leído estos libros de aquellos escritores que han seguido la línea de los cristianos puros, de los cristianos fieles. A través de toda la historia y en medio de la corrupción, siempre hubo esa línea de cristianos fieles a Dios, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Esas son las promesas de Dios para su iglesia. Así es que Dios ha preservado a la iglesia a través de la historia. Hubo muchas cosas en el siglo XX. Se implanta lo que se llamaba la cortina de hierro, y los países que vivían tras la cortina de hierro, que fue en Europa, prohibieron todo tipo de propaganda o de alusión o cualquier cosa que hablara de Dios. Pero en esos países el evangelio creció. Y en esas cárceles donde los cristianos llegaron para ser torturados, y hay muchos libros acerca de esto, muchos libros, que yo me bebí cuando yo era adolescente, porque a mí me enseñaron que el comunismo era bonito y que todo esto era bonito y que el materialismo era lo más bonito. Entonces yo me bebí los libros y entendí lo que realmente pasaban los cristianos en la cortina de hierro. ¿Y saben qué pasó? La iglesia se fortaleció. En la actualidad, una de las iglesias más grandes, y está documentado también con números, es la iglesia de China, donde hay una gran persecución. Un pastor de China nos visitó un día en la iglesia a donde nosotros asistíamos y nos contó esta historia que a mí me conmueve mucho. Dice, fuimos a un lugar, el pastor es chino, pero yo creo que él ha vivido la mayor parte de su vida aquí en los Estados Unidos. Así es que fue en un viaje misionero a China. Y dice, te vamos a llevar a una iglesia que se reúne en el salón muy grande de un hotel. Y si quieres conocerla, y dijo, sí, vamos a conocerla. Manejaron muchas horas, y cuando llegaron a ese hotel, abrieron el salón donde estaba la iglesia, eran muchos hermanos, y el hermano empezó a caminar adentro del salón, y dice, yo pensé que había perdido el oído, porque los hermanos estaban alabando a Dios así. Y otros estaban cantando, y otros lloraban. Y el hermano dice, ¿qué pasó? ¿Ya perdí el oído? Le dijo, ¿qué está pasando aquí? Y dijo, ellos así adoran, ellos no pueden hacer ruido. Los dueños del hotel no permiten y no saben que esa es una reunión cristiana. Es que ellos piensan que están en una conferencia. Pero estos hermanos adoran a Dios en silencio y levantan sus manos y lloran y cantan y creen que aplauden.
pero no hacen ruido. Y en esas circunstancias la iglesia se fortalece, porque no se nos prometió que todo estaría bien. Se nos prometió que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, y correrán y no se fatigarán, y caminarán y no se cansarán, porque estamos arraigados en Cristo. Y esos árboles que echan raíces y que las raíces son tan grandes como la copa del árbol, no se caen. Así cuando usted vea por aquí, por las ciudades, que hubo un vientecito por ahí, esos vientecitos que de repente llegan y se cayeron los árboles arriba de las casas, ya saben por qué. Alguien había cortado las raíces de esos árboles y la altura ya no correspondía a la cantidad de raíces que se aferraban a la tierra para tomar de la tierra vida. Así es que, hermanos, esta es la promesa de Dios para la iglesia. La iglesia cristiana no ha prevalecido porque todas las leyes le fueron favorables, ni porque todas las cosas han sido muy hermosas. La iglesia cristiana ha prevalecido porque se mueve en el poder de Dios. Y tenemos que creer que ese poder de Dios es suficientemente fuerte para que nosotros podamos ver milagros en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra casa. De otra manera, ¿qué tipo de cristianismo estamos predicando? Y tenemos que ser suficientemente arraigados en Él para que soltemos el oxígeno y la gente diga, ellos tienen vida, quiero estar donde están ellos. Quiero que me cuentes qué hay en ti, qué tienes tú, que tienes vida cuando hablas, que tienes alegría cuando hablas, porque yo vivo en una miseria. Hay mucha gente que vive así en una miseria a la cual tenemos que darle testimonio, porque la promesa de Dios es que las puertas del infierno no prevalecen y que no hay un arma forjada que pueda contra la iglesia. Esto tiene que alentarnos, esto tiene que animarnos. Y si otros siguen diciendo que los Estados Unidos está en una época post-cristiana, tienen que saber quiénes somos nosotros, porque nosotros no vamos hacia atrás, nosotros nos extendemos a lo que está adelante, como dijo el apóstol Pablo, pero demos testimonio, tenemos que dar testimonio. Así es que, mientras usted está en Cristo, mientras usted está echando raíces en Cristo, tal vez atraviese por una etapa en la que diga, yo no siento progreso en mi vida, yo no veo milagros en mi vida, yo no sé qué está pasando, no sé qué está generando el Señor, pero acuérdese que Dios tiene que trabajar en lo que no se ve para que lo que se ve no se caiga. Y no oiga voces que le digan, tú no progresas, no me gusta lo que tú haces. Echemos raíces en Él y creamos que somos fuertes porque tenemos el poder de su fuerza. Tenemos que creer en las promesas de Dios y tenemos que animarnos unos a otros. Así que yo quiero alentarlos en esta noche a que oremos. ¿Cómo vamos a orar en esta noche? Vamos a unificar nuestra oración diciendo, Señor, enséñanos a echar raíces en ti, porque queremos soltar oxígeno en este aire contaminado y solamente vendrá de tu poder. Y en estos momentos viene a mi mente aquel cuadro que también ustedes conocen. ¿Se acuerdan de la guerra de Israel contra Amalek? Donde Moisés levantaba sus manos y el pueblo prevalecía, y cuando Moisés se cansaba, el pueblo se debilitaba, y dijeron unos, oh no, tenemos que ayudarlo, y vinieron y sostuvieron los brazos de Moisés hasta que el pueblo ganó la victoria. Es tiempo de que sostengan también los brazos de sus líderes en oración. En la oración que usted hace todos los días, acuérdese de sus líderes, como Pablo decía, yo oro por la iglesia de Éfeso,
para que sea fortalecida en el hombre interior con el Espíritu de Dios. Esta es una obra del Espíritu de Dios. Y si los Estados Unidos no va a pasar a la época post-cristiana, va a ser porque hay una iglesia hispana poderosa en medio de esta nación. Podemos ponernos de pie y venir delante del Señor y decirle: Señor, queremos en este año que comienza. Aquí comienza el año 40. Aquí comienza el año 40. ¿Qué año tan importante, verdad? 40 años en el desierto. Y a los 40 años vino la victoria que el pueblo no esperaba. 40 años. Aquí comienza, hoy comienza. Empecemos el año fortalecidos en el poder de Dios. Y yo quisiera orar por algunos hermanos. Hay algunos hermanos que están pasando por una fuerte necesidad y que se han sentido debilitados en su fe y que dicen: el Señor no me responde. Hay algunos hermanos que sientan así, una dificultad mayor en la vida, porque todos pasamos por eso y tenemos que saber que cuando atravesamos en esas dificultades, el Señor está a nuestro lado para fortalecernos. Esa es la promesa de Dios cuando dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquí está el Señor y va a fortalecer en esta noche con el poder de su Espíritu al que siente que ya no tiene fuerzas. ¿Hay alguien que necesita una oración especial? Si hay alguien que necesita una oración especial, venga al frente y vamos a orar por usted. Pero todos los demás vamos a permanecer en oración y vamos a decirle: Señor, son tus promesas, son tus palabras y confiamos en tus promesas. Aquí está la iglesia de la comunidad ubicada en esta área de la ciudad. Este es el lugar que tú edificaste para esta congregación. Están aquí porque tú los tienes aquí. Están aquí sus pastores porque tú les diste estos pastores a esta congregación. Y ahora oímos tu promesa que dice: yo vengo para fortalecerlos en el hombre interior por mi espíritu, y nada podrá detenerlos, y no hay arma forjada contra mi pueblo que prevalezca. Eso es lo que ha dicho el Señor en su palabra. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, que abras camino donde no hay camino, que hagas correr ríos donde hoy hay sequedades, que brote la semilla donde el enemigo ha querido robarla, que hagas el milagro que han estado esperando los hermanos de esta congregación. Milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de fuerza, milagros de cambios de vida. Estamos delante de tu presencia y no estamos creando teorías. Estamos viendo lo que dice tu palabra y creyendo lo que está establecido en tu palabra para nosotros. Fortalécenos en el hombre interior con tu espíritu. Y aunque los libros sigan escribiendo que los Estados Unidos están en una época post-cristiana, el mundo pueda saber que aquí está tu iglesia y que tu iglesia como un roble se levanta expulsando el oxígeno que se produce en la comunión contigo. En el nombre de Jesús, no nos regresamos, no retrocedemos, no nos doblegamos ante el mundo. No necesitamos leyes que nos protejan, porque la protección viene de ti. No necesitamos un presidente que diga que nos va a dar beneficios cuando te tenemos a ti. Viene una época difícil para la presidencia de los Estados Unidos, pero aquí está tu iglesia y tú la vas a proteger en medio de esta
esa crisis que se avecina. Oh, Jesús. En mi vida has sido tan fiel. Tú has sido fiel. Con mi ser Tú has sido cada fiel. vez. Sí, Señor, hoy cantamos de tu bondad. Hoy cantamos de tu bondad y de tu fidelidad. Así es, así es. Tú has sido bueno y tú has sido fiel. En ti creemos, en el nombre de Jesús. Me has En ti guiado por el creemos, en el fuego, nombre de Jesús. En el nombre tú de cerca estás Oh, en la Cuentas oscuridad. para esta iglesia, derriba Te barreras, conozco como derriba Padre, barreras, trae a los niños como otra vez a este lugar amigo para que fiel. sean edificados Mi en tu vida nombre y que está echen raíces. Oh, en la Jesús, bondad de oh Jesús, sí, cantamos de tu bondad y de tu fidelidad. Y en mi vida has sido bueno. Tú has sido bueno, tú has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida has sido bueno. ¿Cómo podemos dudar de ti? En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue, Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Mi fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. Levanta su voz y cante. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido Tú has sido bueno. bueno y nosotros venimos nuestra vida. En mi vida has sido tan fiel.
último aliento, hasta nuestro último aliento, porque tú has sido bueno, y porque has sido tan fiel. Por eso cantamos esta noche a ti. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno. Él ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y levanta tu voz y di: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido